Nuestro texto base va a ser el libro de Levítico, tercer libro, si no me equivoco, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, ¿no? Números y Deuteronomio, los 5 libros que Moisés escribió, que Dios le dio, o la llamada Torá, ¿sí? Para nuestros parientes. Bueno, este texto va a hablar sobre las ofrendas. Decía yo, el pueblo de Israel fue sometido en Egipto por ¿cuántos años? 400 años, sintiéndose reyes, majestuosos, ¿no? Siendo esclavos por un gobierno, ¿sí? Y esta esclavitud se prolongó. Y después viene un redentor, Moisés, que es una figura también de Cristo, como redentor, ¿sí? De la humanidad, nuestro Señor Jesús. Moisés, Dios le habla a Moisés, sabemos la historia, en una zarza, estaba cuidando unas ovejas, y en una zarza ve que se está quemando, pero no se consumía la zarza, se acerca, y bueno, sabemos el relato, pero lo más importante es que Dios le dice que tiene que regresar a Egipto y sacar a su pueblo. Regresa Moisés y empieza a obedecer. Y esta obediencia también es un signo de adorar, complacer a nuestro Señor. Sabemos que Moisés, a través de la intercesión con el faraón, y sabemos lo que Dios hizo al pueblo de Egipto. 10 pruebas, ¿verdad?, que tuvo que pasar el pueblo para poder decir, salgan, ¿sí? No los queremos. Ya Dios nos ha tratado, ¿sí?, severamente. Y 10 en la numerología, día 10 significa prueba. Nos tuvo que pasar el pueblo egipcio 10 pruebas por la dureza de nuestro corazón. Y también aquí tiene una acotación. Muchas veces nuestra dureza al venir a Cristo es tan fuerte que Dios nos tiene que tratar de una manera que nosotros nos tengamos que quebrantar y rendirnos a Él. Entonces, salen y empiezan a irse por el desierto. ¿Cuántos años duraron en el desierto? 40 años. Cuando antes pudieron haber llegado mucho antes a la tierra prometida. Sin embargo, volvemos a ver que el pueblo de Dios, por su dureza, su incredulidad y otros factores, no le rendía, no le obedecía. Ellos vieron las 10 plagas, los juicios de Dios sobre el pueblo de egipcio. Y sin embargo, su dureza tuvo que ser tratada. Sabemos que esa generación que salió murió en el desierto. Y la nueva generación que entró a la tierra de Canaán, ¿sí?, solamente 2 de esa generación llegaron a Canaán. Josué, Caleb. Porque ambos tenían características muy distintas que Dios los utilizó y encomendó, sobre todo a Josué, para que entrara a la tierra prometida. Bueno, después de todo este proceso de narrativo, lo que queremos resaltar aquí, hermanos, es que durante el desierto, sabemos que cuando llegaron a Sinaí, Dios le dio, ahora sí, la ley, las normas, ¿sí?, por donde el pueblo tiene que caminar, o que debería caminar. Él escribió lo que nosotros conocemos como la tabla de la ley, ¿sí?, los mandamientos, pero además de mandamientos hay muchas otras normas que el libro de Levítico y Deuteronomio hablan, ¿sí? Por eso, este proceso de tabernáculo, ¿sí?, donde Dios reposa y Dios llega a la presencia para poder tener la intervención a través de un intermediario que eran los levitas, para que el pueblo pudiera tener esa conexión.
Pero había algo importante, ¿sí?, que quiero destacar aquí, que está ahí en la pantalla: las ofrendas. Había 3 tipos de ofrendas que el pueblo de Dios ofrecía en el tabernáculo para poder tener ese contacto con Dios. Y bueno, hablamos de la adoración como una actitud interna del corazón del hombre. Por eso yo les decía hace un rato, nosotros por naturaleza adoramos. Yo recuerdo hace muchos años, lo he comentado, cuando estaba soltero, mi adoración máxima era mi carro. Y cada 8 días le tocaba baño y encerado. Cada 8 días. Y estaba sucio, ¿no? Le tocaba cada 8 días. Pero sí, después de la lavada interior, exterior y de motor, ¿sí?, salía, y si alguien me acompañaba, y no podrás quitarte tú. Me vas a ir. La adoración tan terrible que uno a veces, sin Cristo, deposita. Nosotros, como hijos de Dios, nuestra única adoración es al Rey de Reyes. Bueno, hay 3 tipos de ofrenda que dijimos: ganado vacuno, ovejuno, y las aves, tórtolas o palominos. Estos 3 tipos de ofrenda, ¿sí?, el pueblo de Dios iba delante enfrente, ¿sí?, sin entrar al tabernáculo, ofrecía y se mataban. ¿Y por qué vacuno, ovejuno o palominos? Bueno, era la condición económica del pueblo. Yo no podía, si fuera ganadero, bueno, ofrendo ¿verdad?, el mejor. Y soy ovejero, ¿verdad?, pues la mejor oveja. Pero ni uno ni otro, bueno, unos palominos, unas tórtolas. Por eso, si ustedes recuerdan, cuando la entrada a Jerusalén, Jesús llegó al templo y Jesús se enfureció, ¿sí? Y hay una descripción muy importante. Habla sobre los cambistas y las palomas, ¿sí?, porque era un mercado. La gente que iba a Jerusalén al templo a ofrecer holocausto, adoración a Dios, y no traía, ahí se lo vendían, ahí se lo proporcionaban. Entonces era un comercio, pero que se tergiversaba por la llegada al templo. Es como si, hermanos, fuéramos invitados a la casa del Señor. Y entonces en la casa del Señor afuera se ponen los vendedores ambulantes. ¡Ay, unas rosas! ¡Ay, esto para el Señor! ¿No? Lo que se le ofrece es lo mejor de lo mejor, ¿sí? Entonces, por eso el pasaje que ahorita estamos narrando de que Jesús se enfurece porque ve la casa de su Padre, ¿sí?, fuera del objetivo principal, era venir a adorarlo, no a comercial, a sacar provecho o aprovecharse de los que vienen, de los viajeros. Bueno, entonces, una característica de estos 3 tipos era, y ahí habla de animales jóvenes. ¿Por qué un animal joven? Porque un animal joven tiene todas las condiciones físicas de vida bien. Dentro de nuestra formación o desarrollo, nosotros como seres humanos, yo no les digo a los alumnos: ¿qué edad tienes? Tus 22 años. Le digo, estás en la edad indestructible. Puede aplastarte un tráiler, te levantas, te sacudes y te sigues. Pero a uno le pegan como una patada en la espinilla, son 15 días de dolor, ¿verdad? Y ahí venimos cojeando incluso hasta el templo, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones físicas ya no son. Se dice que, como comentario, el otra vez estaban hablando de que cuando empieza a decrecer la fisiología, el desarrollo físico de un ser humano. Y dicen que a partir de los 30, bueno, yo todavía no llego, ¿verdad? Bueno, sí, que a los 30 empieza todo el cuerpo empieza a declinar.
Por eso, una característica eran animales jóvenes, machos, que representaban, ¿sí?, la titularidad, la cabeza, y sobre todo, recordemos que en Génesis, Dios creó al hombre y después a la mujer en ese orden. Por eso se ofrece, o lo ofrecían nuestros hermanos, ¿verdad?, paisanos, macho y sin defecto. Ustedes han oído hablar de la palabra kosher, ¿sí? Hermanos, todo lo que ellos comen debe ser certificado kosher. ¿Y qué es esto? Que es un alimento, en este caso un animal, ¿verdad?, con características apto, ¿sí?, adecuado o conveniente, esa es la palabra o el significado de kosher. Y por ejemplo, si uno quiere comer carne, ¿sí?, a la hora de matar hay un rabino específico que ve, supervisa, ¿sí?, que esta matanza sea de acuerdo a la ley. Porque no podemos, incluso dice la palabra, no podemos comer alimento con sangre. Porque la sangre, ¿qué representa? La vida. ¿Sí? Bueno, dentro de estos ofrecimientos de este tipo de animales, ¿sí?, la primera línea dice proceder del israelita para llevar su sacrificio al tabernáculo. Ellos tenían que llevar alguno de estos tres tipos, ¿sí?, para poder presentarlo a Dios. Y el animal se sacrifica. Y el animal, incluso el cordero, es un tipo de nuestro Señor y Salvador. Porque en Jesús, Él fue el sacrificio, ¿sí?, por nosotros. Para que nosotros fuéramos, ¿verdad?, limpiados, fuéramos transformados, fuéramos quitados de la corrupción y apartados para el Señor. ¿Sí? Entonces, el sacrificio significa el renunciar a algo valioso, ¿ah?, o algo precioso. Un deportista de alto rendimiento, ¿sí?, se sacrifica muchas veces a no convivir con la familia, a no tener relaciones de amistad o algún noviazgo, o incluso en su carrera a lo mejor ejercerla profesionalmente. Él se tiene que concentrar a la disciplina, tiene que hacer sacrificio, la alimentación, la capacidad mental, todo va sacrificado para que este deportista compita y pueda llegar a alcanzar, ¿verdad?, los honores. ¿Sí? Entonces, este animal era sacrificado porque tenía que este animalito asumir el castigo, el pecado, para que el pueblo, la familia, ¿sí?, pueda ser perdonado. Bueno, dice ganado vacuno u ovejuno era degollado frente al tabernáculo, es decir, frente a Dios, ofrecer su vida, para que otro pueda vivir. ¿Y qué hizo Jesús? Dio su vida para que vivamos de Dios. Qué hermoso. Dice, se ofrece la sangre una vez degollado el animal, dice el sacerdote, ¿verdad?, rocía esta sangre alrededor del altar del holocausto y luego pide este animal en piezas. Y lo más interesante, dice, lava en agua los intestinos y las piernas y luego las deposita en el altar para que todo ese animal se queme. Es interesante, ¿por qué lava los intestinos y las piernas? Porque este animal, ¿sí?, debe de estar delante de ese holocausto para ofrecerse a través de su muerte y del fuego de manera limpio, sin impurezas. Porque si un animal con defectos, ¿sí?, e impuro, no era acepto al Señor. Entonces el sacerdote
Y la persona que ofrecía este animal tenía el conocimiento de que lo que se ofreciera debía estar limpio, puro, joven, ¿sí? Sin ningún defecto alguno. Y ante eso, por eso señalo en la parte baja, dice, este es un acto, una ofrenda encendida, y luego dice, de olor grato a Jehová. ¿Qué quiere decir? Olor grato a Jehová, que es aceptado, es recibido, es consentido. Y nuestra vida, hermanos, en la adoración del día a día, debe ser olor grato al Señor. ¿Sí? Mis oraciones, la palabra, el estudio, voy al trabajo, cómo me comporto, cómo me expreso, cómo hago mi trabajo, cómo me relaciono con mis padres, con mi familia, con mis hijas, con mi esposa, con mis amigos, con mis hermanos, etcétera, etcétera, debe de ser sin defecto, ¿sí? sin impurezas, para que sea olor grato. La adoración, para que sea elevada o trascienda y llegue al Señor, sea grato, debe ser pura, como decimos, en espíritu y en verdad. ¿Ok? Bueno, continuamos. Y en relación a los palominos, ¿sí? O tórtolas, estos palominos o tórtolas se les asemeja a jóvenes, ¿sí? Jóvenes inexpertos, jóvenes en proceso de crecimiento, ¿verdad? Y dice aquí que el sacerdote le quita la cabeza. ¿Por qué no la degolla como los anteriores? ¿Por qué le quita la cabeza? ¿Sí? Es decir, la separa de su cuerpo. El objetivo del sacerdote es darle la cabeza, porque él va a exprimir al animalito para que su sangre sea dada en la pared del altar, para que el animalito quede sin sangre, quede kosher, limpio, ¿sí? Y luego dice quitarle el buche y las plumas. Y luego dice, le raja las plumas, ¿verdad? ¿Por qué le quita el buche? ¿Qué es el buche? A algunos les gustan los tacos de buche, ¿verdad? Pero no son esos. ¿Sí? En estos animalitos el buche es el alimento que ellos van almacenando, ¿sí? Para pasarlos al proceso de digestión. Entonces, cuando se mata, tienen que quitar ese buche, porque es alimento que ya está contaminado, no sirve. Y ofrecerlo, pues no. Y las plumas también hay que quitar, dice la palabra por ahí, ¿no? Me desplumaron. ¿Qué quiere decir? Me despojaron. Igualmente ese animalito tiene que despojarse de lo que le cubre. Si ustedes a un pajarito, un palomino, le echan agua, no se moja, porque sus plumas tienen la condición de repelente al agua, ¿sí? Son propias para volar, pero bueno, no es clase de animalitos, pero nada más es parte de información. Ok. En cuanto, también otro elemento, en cuanto a la harina, si no pueden ofrecer ganado, bueno, no alcanza para los palominos, harina, dice flor de harina. ¿Qué es la flor de harina? Es flor de trigo, ¿sí? Pero la característica propia de la flor de harina que habla en Levítico es fina, muy fina, y la harina se machaca. ¿Y qué es machacar? La acción de depurar, de limpiar, de que quede bonito. Nuestro Señor Jesucristo también fue machacado, peado, humillado y clavado en una cruz y exhibido, ¿sí? Absorbiendo nuestros pecados por ti y por mí. Y si no lo hubiera hecho, imagínense dónde estuviéramos. Por ahí dice la canción, ¿no? No, si no hubieras estado conmigo, no sé a dónde hubiera caminado o estado. Bueno, la flor de harina, ¿verdad? Se presentaba en diferentes formas en el altar. Dice, una de ellas es la flor de harina con aceite y incienso.
Flor de harina, la harina habla de la naturaleza. Incluso se habla de la naturaleza de Cristo, de su humanidad. Y luego dice aceite. ¿Qué es el aceite? Es la unción. Por eso muchas veces cuando dicen a los enfermos, vayan los ancianos y únjanlo, ¿sí? La unción, el cubrirlo. Y otro elemento que habla es el incienso. Y el incienso se habla de las oraciones, ¿sí? Entonces el sacerdote tomaba un puño y entonces lo depositaba en el altar para que ardiera, se quemara. Otro elemento puede ser también la flor de harina cocida en horno. Se hacían tortas o hojaldres, pero sin la levadura. ¿Sí? ¿Qué significa la levadura? El pecado. ¿Sí? Perder la esencia de la transparencia y de la santidad del Señor. Entonces, en el Pesaj, que por ahí viene ya en los próximo mes, y la semana de Pesaj, nuestros paisanos comen las matzot. ¿Sí saben qué es la matzot? Un pan. Hay un pan que es una galleta que se utiliza mucho nosotros para cócteles y todo eso, ¿no? Una especie de galleta. Bueno, hagan de cuenta, pero es sin levadura, le llaman matzot. Entonces ellos hacen este tipo de pan para ofrecer. Otro elemento también es la flor de harina cocida en cazuela con aceite. Toda esta ofrenda era quemada, encendida, dice, y esto producía olor grato al Señor, ¿sí? Y el resto de la harina que sobraba, pues los sacerdotes, para los levitas, se quedaba. Bueno, ahora viene otro elemento, la ley del holocausto. En el libro de Levítico, capítulo 6, del versículo 9 al 13, habla sobre esta ley, el holocausto. Y muchas veces nosotros, a la hora de adorar, nosotros hacemos un holocausto, ofrecemos nuestra vida, nuestro corazón, lo que somos en Dios, para honrar y glorificar a nuestro Señor. ¿Qué dice la ley del holocausto? Dice, la ofrenda estará sobre el fuego del altar. ¿Sí? Dice, del altar del holocausto toda la noche y toda la mañana. Recordemos que los días para el pueblo de Dios, ¿sí? El día empieza a partir, se dice que desde la primera salida de una estrella, ¿sí? A partir de ahí empieza el nuevo día, ¿sí? Hasta el ocaso del sol. Esa es la jornada de un día. ¿Sí? Día es lunar, solar. Nosotros es solar, lunar. ¿Sí? Entonces, el sacerdote se pone sus vestiduras de lino. Una acotación. El altar, ¿sí? Era un elemento importante porque era la manera de expiar, ¿sí? La ofrenda, que hay muchas leyes que Dios determinó que se ofrecieran animales para ayudar al pueblo de Dios a que estuviera bien. En el caso del holocausto, para adorar, y esto era importante, la adoración se dice que era continua, no tenía que interrumpirse, ¿sí? Los sacerdotes tenían que alimentar de leña para que estuviera ardiendo el altar y ofrecerlo día y noche. Esto habla de que nuestro holocausto, nuestra adoración, hermanos, debe ser continua, no por tiempos, debe ser, ¿verdad? Seguido. Pero nada más alabo en la mañana. Bueno, alaba, sí, es parte de la adoración, pero ¿qué hay de tus pensamientos? ¿Qué hay de tus pensamientos? ¿Qué hay de tus acciones? También eso es una forma de adorar y glorificar a nuestro Señor. Entonces el sacerdote se ponía sus vestiduras de lino fino, ¿verdad? Bueno, yo le llamo lino fino.
¿Por qué? Porque el lino representa la pureza y la santidad. ¿Sí? Entonces, dice este texto también, cuando se consuma la ofrenda, el sacerdote tenía que retirar esas cenizas y las ponía a un lado del altar. Y el sacerdote tenía que cambiarse esas vestiduras santas por otras y retirar esas cenizas, sacarlas del campamento del pueblo de Dios a un lugar limpio y depositarlas. ¿Sí? Porque las cenizas es lo que nosotros llamamos, ¿sí?, el resultado de la quema, de una persona, ¿sí?, ha sido quemada, es decir, ha sido limpiada. Ya dijimos, el fuego se apaga, él no se debe de apagar, el sacerdote pondrá leña, ya también lo comentamos, por lo tanto, el fuego debe de arder continuamente. Y para ir cerrando, en el Nuevo Testamento, ¿sí?, ¿qué pasa con la adoración? Bueno, ya no tenemos sacrificio de animales, ¿verdad?, como un medio para poder conectarnos con el Señor de señores, sino que a través de la expiación de Jesús, ¿sí?, Él fue el medio sacrificial para que nosotros tuviéramos ese acceso directo al corazón de Dios. Él pagó por nuestros pecados, ¿sí? Ahora dice, el arca era el lugar de la morada, ¿no?, dentro del pueblo de Dios. Era el lugar donde llegaba. Recordemos que la nube, ¿no?, se depositaba en el arca y ahí una vez al año entraba el sacerdote. Bueno, ¿quién es entonces el centro de ese tabernáculo? Nuestro mismo Señor Jesucristo. Cristo es el centro, ¿verdad? Él habita en su pueblo por medio de el Espíritu Santo. Él es el verdadero tabernáculo. Nosotros somos también tabernáculo de Dios, porque mora en nuestra vida, en nuestro corazón, Dios. Y también es olor grato a Dios, ¿verdad?, a través de la gracia, porque Dios, ¿verdad?, triunfó en la cruz. Su muerte fue el medio para que nosotros fuéramos aceptos al Padre. Bueno, también la adoración en este Nuevo Testamento representa la dualidad entre Cristo, nuestra salvación, la condenación del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que oye medio raro, ¿sí? Que aquel que no sigue camino o que no quiere conocer el Evangelio, ¿sí?, ¿qué le resta a la persona? Condenación, la oscuridad, porque él vive en oscuridad, no vive en la luz, que es Jesús. Por lo tanto, adorar al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se necesita del seguidor, del siervo, del discípulo, es decir, de cada uno de ustedes y de mí, de hijos de Dios. También otro importante elemento para adorar es el arrepentimiento. A través de la humildad, una vida de oración, una vida de intercesión, una caminata de alabanza y de agradecimiento, de la lectura, del estudio de la palabra de Dios, de la meditación, de aprender que lo que en este libro estableció es para bien nuestro y poder caminar en este mundo tan difícil, ¿sí?, con luz, con camino, con guianza, siempre adorándole, es decir, dándole lo mejor de nosotros mismos, desde nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras especies. Bueno, sobre todo una adoración habla de en espíritu y en verdad. Bueno, aquí con esto, hermanos, el tema, ¿sí?, de la adoración. Es decir, como conclusión, sabemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, una forma también de adorar al Padre fue sacrificarse como un medio para que nosotros tuviéramos vida en abundante, fuéramos hijos de Dios y reconectados nuevamente a la presencia de Dios. Y lo que Dios demanda de nosotros es que le adoremos en cualquier aspecto de nuestra vida. Sé que no somos perfectos,
Dios trata nuestras imperfecciones, pero en la medida que nosotros nos abocamos a Él, Dios nos va a ir limpiando, cambiando, y en esa medida vamos a poder adorarle, porque nuestra santidad podrá entrar al lugar santísimo para adorarle y glorificarle. Hermanos, día a día adoremos a nuestro Dios. Gracias, hermanos. Con esto cerramos el estudio del día de hoy, deseando que lo que vimos, comentamos, reflexionamos, sea para edificación, pero sobre todo para seguir honrando y glorificando a nuestro Dios, porque eso es lo que quiere. Seamos luz también para otros. Seamos faro para que llevemos también la palabra de Dios y honremos.